Era un martes temprano cuando sonó el teléfono un número desconocido. Normalmente no atiendo llamadas así, pero algo en mi pecho me dijo que debía hacerlo. La voz al otro lado era cordial, pero lo que me dijo me heló hasta los huesos. Señora Aurelia, soy don Esteban, el dueño de la relojería El Refugio. Tengo conmigo algo que perteneció a su difunto esposo, algo que creo que usted necesita ver cuanto antes. Sentí que el corazón se me detenía. Ramiro había fallecido hacía ya 6 meses, y lo único que me había dejado como recuerdo era su reloj de oro, el mismo que ahora no aparecía por ningún lado. Me dejé caer al borde de la cama con las piernas temblorosas. Señor Esteban, ¿de qué reloj me habla? Mi voz salió quebrada, aunque traté de mantenerme serena. Un reloj de oro, señora, con las iniciales RM grabadas en la parte de atrás. Su hijo y su nuera me lo vendieron hace 3 días, pero al abrirlo para repararlo, descubrí algo que ellos no tenían idea de que existía. Algo que usted debe ver con sus propios ojos. Sus palabras me retumbaban como un eco amargo. Julián y Mariela habían vendido el reloj de Ramiro. Mi reloj, la única herencia que mi marido me había dejado, después de más de 40 años juntos. Sentí que la habitación giraba. Señor Esteban, ese reloj no era de ellos, era mío. Lo sé, señora, y por eso la llamo. Estoy convencido de que aquí hay algo más profundo, algo que su familia no entendió. Podría venir a la relojería esta misma tarde. Colgué con las manos temblando. Caminé hasta la cómoda donde guardaba mis pocas pertenencias de valor. Abrí el cajón superior, el mismo donde lo había guardado la última vez que lo usé. Vacío. Completamente vacío. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no lo noté antes? Recordé la última vez que vi a Ramiro con ese reloj una mañana de domingo. Estaba preparando café cuando él entró a la cocina y me abrazó por la espalda. Llevaba el reloj puesto como siempre. Aurelia, mi vida, este reloj ha estado conmigo desde que nos casamos. Cuando yo falte, quiero que lo conserves. No es solo un reloj, es el tiempo que hemos compartido. Cada segundo que marcó fue un segundo a tu lado. Sonreí y le pedí que no hablara de esas cosas, que aún nos quedaban muchos años juntos. Pero él insistió. Prométeme que lo guardarás siempre. Tiene más valor del que imaginas. Le prometí, como siempre hacía, con todo lo que me pedía. Ahora, medio año después de su partida, esa promesa había sido traicionada. No por mí, sino por nuestro propio hijo. Me puse el vestido verde que tanto le gustaba verme usar a Ramiro. Si iba a recuperar lo que era mío, lo haría con dignidad. Llegué a la relojería El Refugio a las 3 en punto. Don Esteban era un hombre mayor de cabello canoso y mirada noble. Señora Aurelia, qué gusto que haya venido. El reloj está aquí, pero antes de mostrárselo necesito preguntarle algo. Su esposo alguna vez le habló de que había algo especial en este reloj, más allá de lo sentimental. Negué con la cabeza. Ramiro era reservado, sí, pero nunca me ocultó nada importante. O al menos eso creía yo. Don Esteban entró al fondo del local y regresó con una cajita. Dentro estaba el reloj de Ramiro, pero había algo más, una llave diminuta y un papel doblado. Su esposo era muy astuto, señora. Había diseñado un doble fondo en el reloj. Cuando lo abrí para repararlo, estos objetos se deslizaron. Reconocí la letra de Ramiro al instante. Aurelia, si estás leyendo esto, significa que algo me ocurrió y alguien intentó quitarte lo que es tuyo. Esta llave abre algo que solo tú debes conocer. Ve al Banco Nacional sucursal del centro. Pide la caja de seguridad número 1247. Diles que eres la única beneficiaria. Los documentos ya están en regla. Te amo, y esto es para que nunca dependas de nadie. Mis manos temblaban al leer esas líneas.
Ramiro lo había planeado todo. Sabía que algo así podía suceder. Don Esteban me miraba con compasión. Su esposo me pagó por adelantado esta reparación hace más de un año. Me pidió que si alguien más que no fuera usted traía el reloj, debía abrirlo y llamarla de inmediato. Era un hombre previsor. Guardé el reloj, la llave y el papel en mi bolso, como si fueran los tesoros más valiosos del mundo, que en verdad lo eran. Gracias, don Esteban. No sabe lo que significa esto para mí. Él sonrió. Su esposo era un caballero. Charlamos varias veces cuando traía el reloj a mantenimiento. Siempre hablaba de usted con un cariño inmenso. Decía que era la mujer más fuerte que había conocido, pero que la vida a veces hacía que hasta los fuertes se sintieran débiles. Quería asegurarse de que usted nunca se sintiera así. Salí de la relojería con el corazón desbocado. Ramiro seguía cuidándome incluso después de muerto, pero dentro de mí también ardía el dolor y la traición. Mi propio hijo había vendido lo único que su padre me dejó sin consultarme, sin tomarme en cuenta, como si yo no existiera en mi propia casa. Llegué con el reloj apretado contra el pecho. La casa estaba en silencio, aunque sabía que Julián y Mariela estarían en la sala viendo la televisión, como siempre después de comer. Subí despacio a mi habitación. Necesitaba tiempo para asimilarlo antes de enfrentarlos. Me senté en la cama que compartí con Ramiro tantos años. El reloj seguía marcando la hora con normalidad. Tic, tic, tic. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido traicionada por mi propio hijo. Volví a leer la nota de Ramiro. Su letra firme me calmaba y me daba coraje al mismo tiempo. Había previsto todo, incluso la posibilidad de que nuestro hijo me fallara así. Recordé cómo todo cambió después del entierro. Al principio, Julián y Mariela parecían atentos, me visitaban, me llevaban comida, se preocupaban. Pero poco a poco esas visitas se volvieron más frecuentes y sus intenciones menos inocentes. «Mamá, esta casa es demasiado grande para que vivas aquí sola», me dijo Julián una tarde. «¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Puedes venderla y con ese dinero estarás más tranquila». Yo rechacé la idea en el instante. Esta casa guardaba 40 años de recuerdos. Cada pared, cada mueble me hablaba de Ramiro. No podía dejarla. No quería. Pero Julián seguía insistiendo. Y Mariela también. «Aurelia, nosotros solo queremos tu bienestar. A tu edad estar sola puede ser peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas?» Sus frases sonaban cuidadosas, pero en sus miradas había algo distinto, una frialdad calculadora que me helaba. Desde entonces sus visitas comenzaron a ser cada vez más invasivas. Mariela empezó a revisar mis cajones. «Solo estoy acomodando a Aurelia, tienes demasiadas cosas acumuladas». Pero yo sabía que no estaba ordenando, estaba sacando cuentas. Julián empezó a interrogarme sobre mi dinero. «Mamá, tienes tus papeles en regla. ¿Dónde está tu testamento? ¿Has contratado algún seguro?» Preguntas que podían sonar normales, pero en su voz sonaban como cuchillos disfrazados. Una tarde hace un mes, los escuché conversar en la cocina. Creían que yo dormía, pero había bajado por un vaso de agua. «El reloj de oro de papá vale una fortuna», murmuró Mariela. «¿Podrías venderlo y usar ese dinero para levantar el negocio?» «No lo sé. Mar es lo único que le dejó a mamá. Se va a dar cuenta. Julián, tu madre ya está mayor. Últimamente olvida muchas cosas. Podemos decirle que lo llevamos a arreglar. Para cuando se entere ya habremos resuelto nuestros problemas. Y si pregunta, le compramos una copia barata, ni lo notará». Me quedé helada escuchando cómo mi nuera tramaba robarme. Y lo más doloroso era ver que mi propio hijo estaba considerando la idea. Subí a mi cuarto en silencio con el alma partida.
Esa noche escondí el reloj en el cajón de mi cómoda convencida de que estaría seguro ahí. Qué ingenua había sido, qué ciega durante tanto tiempo. Ahora sentada con el reloj recuperado, entendía la magnitud de su traición. No lo habían vendido por necesidad, sino por codicia. Habían planeado robarme lo único que Ramiro me dejó, y lo hicieron con una sangre fría insoportable. Escuché pasos en la escalera. Julián venía hacia mi cuarto. Rápidamente guardé el reloj, la llave y la nota en mi bolso. «Mamá, ¿estás bien? Te escuché llegar y no bajaste». Abrí la puerta. Julián estaba ahí con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Estoy bien, hijo, solo estaba descansando». «¿Fuiste al doctor? Te vimos salir temprano». «Salías ya a hacer unos mandados». No era mentira, había ido a recuperar lo que era mío. Julián asintió, pero sus ojos recorrían mi cuarto como un inspector buscando algo. «Mamá Mariela y yo hemos pensado que deberías mudarte con nosotros. Esta casa es demasiado para ti». «Ya hablamos de esto, Julián. No me voy a mudar». «Pero mamá, piénsalo. Podrías vender la casa, invertir el dinero y vivir cómoda. Nosotros nos encargaríamos de todo». «¿De todo? ¿Así como se encargaron del reloj de tu padre?» Julián se puso pálido. Por un instante su máscara cayó y vi el pánico en sus ojos. «¿Qué reloj, mamá?» «El reloj de oro de tu padre, el que me dejó como herencia. El que ya no estaba en mi cómoda». «Mamá, no entiendo de qué hablas». «No me mientas, Julián. Sé que lo vendieron. Pensaron que era tan vieja y tan ingenua que no me daría cuenta». Él guardó silencio. Su rostro pasó del miedo a la defensiva. «Mamá, nosotros solo queríamos ayudarte. El negocio está en aprietos. Necesitábamos dinero y tú nunca usabas el reloj. Pensamos que no lo ibas a extrañar». «¿Que no lo iba a extrañar?» «Era lo único que tu padre me dejó. Lo único». «Mamá, no exageres. Papá te dejó esta casa, recuerdos, todo lo que fueron juntos. Tu padre me entregó ese reloj en las manos el día antes de morir. Me hizo prometerle que lo cuidaría siempre. Y vienes a decirme que no lo iba a extrañar». Julián bajó la cabeza. «Mamá, lo siento, pero ya está hecho. Necesitábamos el dinero». «Ya está hecho. Eso es todo lo que tienes que decir. Cuando el negocio mejore te compraremos otro reloj, uno más bonito». Lo miré fijamente. Ese hombre frente a mí ya no era mi hijo. Era un extraño. Un extraño que había vivido en mi casa planeando cómo robarme. «Julián, baja y dile a Mariela que suban los dos. Tenemos que hablar». «Mamá, no hace falta ahora». «Julián». Mi voz salió firme con una autoridad que no había usado en años. Él se sobresaltó y salió sin decir nada más. Mientras esperaba saqué el reloj de mi bolso. Me lo puse en la muñeca donde siempre debió estar, donde Ramiro quería que estuviera. Escuché de nuevo pasos en la escalera. Esta vez eran dos pares. Julián y Mariela subían juntos. Seguramente él ya le había contado que yo lo sabía todo. Me coloqué frente a la ventana dándoles la espalda cuando entraron. Quería que sintieran el peso de lo que habían hecho. Quería que vieran a una mujer que ya no iba a dejarse borrar. «Aurelia, Julián me dijo que estás molesta por el reloj», dijo Mariela con esa voz dulce y fingida que aprendí a detestar. Me giré lentamente. Los dos estaban en la entrada de mi cuarto como niños sorprendidos en plena travesura. «¿Molesta? ¿Creen que estoy molesta?» Mi voz sonaba serena, aunque cada palabra llevaba una fuerza y una dignidad que pensé haber perdido. «Aurelia, podemos explicarlo», dijo Mariela. «No hay nada que explicar, Mariela. Ustedes entraron a mi cuarto,
Tomaron algo que no les pertenecía y lo vendieron. Solo quiero saber si de verdad creyeron que yo era tan ingenua como para no darme cuenta. Julián y Mariela se miraron entre ellos, y en ese instante supe que sí, que eso era exactamente lo que pensaban. Apostaron a mi fragilidad, a mi edad, a una supuesta confusión. ¿Saben qué es lo que más me hiere? No es que se hayan llevado el reloj, es que pensaran que podían hacerlo sin consecuencias. Mariela fue la primera en romper el silencio. Ya no usaba esa voz melosa que tanto fingía. Ahora hablaba con fastidio, como si yo fuera la culpable. Aurelia, no exageres. Era solo un reloj viejo. Nosotros tenemos gastos, compromisos. El negocio está en crisis y necesitábamos ese dinero. Solo un reloj viejo. Repetí como si cada sílaba me atravesara. Para ustedes eso era. Solo un reloj viejo. Julián dio un paso hacia mí. Mamá Mariela tiene razón. Nosotros tenemos una empresa que mantener, sueldos que pagar. Tú ya estás retirada, ya no tienes esas cargas. Los miré a los dos, mi hijo y mi nuera, gente que había compartido mi mesa durante años, que había recibido mi cariño, mi cuidado, mi comida, y ahora me decían en la cara que tenían derecho a robarme porque sí. Mariela soltó un suspiro de fastidio. Aurelia, seamos realistas. Vives sola en una casa enorme. No trabajas, no generas nada. Somos nosotros los que debemos asegurar el futuro de la familia. Sus palabras me cayeron como golpes. No trabajo, no produzco nada. Como si los 45 años que dediqué a Ramiro a criar a Julián, a sostener este hogar, no valieran nada. Como si mi vida entera hubiera sido inútil. Ya entiendo. Como no produzco nada, entonces creen que pueden quedarse con lo poco que tengo. No es eso, mamá, intentó suavizar Julián. Es que tú ya viviste tu vida. Nosotros estamos apenas empezando la nuestra. Es normal que los mayores apoyen a los más jóvenes. Apoyar. ¿Así llaman ustedes a robar? Mariela puso los ojos en blanco. No te robamos nada, Aurelia. Ese reloj estaba ya ahí guardado acumulando polvo. Nosotros al menos le dimos un uso productivo al dinero. Un uso productivo, repetí, para su negocio, para hacer más dinero, para asegurar su futuro. Y el mío, y mi seguridad, eso no cuenta. Julián suspiró. Mamá, tienes tu pensión, tienes esta casa, no necesitas más. ¿Quién decide lo que necesito? ¿Ustedes? Aurelia, seamos prácticas, intervino Mariela cruzándose de brazos. Tú ya no vas a casarte otra vez. No vas a tener más hijos. No vas a empezar una vida nueva. Ese reloj para ti era solo un recuerdo. Para nosotros era una oportunidad. Sus frases me perforaron. Sí era cierto que no me casaría otra vez. Sí era cierto que no tendría más hijos, pero eso no significaba que mi vida ya hubiera terminado. No significaba que no tuviera derecho a conservar lo poco que me quedaba. ¿Sabes qué, Mariela? Tienes razón. No voy a casarme otra vez. Pero ese reloj no era solo un recuerdo. Era la prueba de que alguien me amó, la prueba de que mi vida importó para alguien. Mamá, papá te amó con todo su corazón. Eso nunca cambiará. No necesitas un reloj para recordarlo. Julián, no entiendes. Cuando una envejece, cuando el mundo deja de mirarte, esas pequeñas cosas son las que te recuerdan que alguna vez fuiste importante para alguien. Mariela soltó un bufido. Ay, Aurelia, qué melodramática eres. No eres invisible. Estás aquí, estás bien, tienes familia. Familia. Una familia que entra a mi cuarto y toma lo que quiere. Una familia que decide qué necesito y qué no.
Una familia que me miente en la cara. No te mentimos, dijo Julián. Solo no te dijimos nada porque sabíamos que ibas a reaccionar así, exagerando, armando un drama por algo que no era tan grave. Guardé silencio y lo miré. Realmente lo creía. De verdad pensaba que mis sentimientos no contaban, que mi dolor no valía nada. Julián, ¿te acuerdas cuando tenías 6 años y perdiste tu pelota favorita? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Recuerdas cómo lloraste? ¿Recuerdas cómo tu papá y yo buscamos por todo el barrio hasta encontrarla? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué crees que lo hicimos? Era solo una pelota. Podíamos comprarte otra. Julián no respondió. Lo hicimos porque para ti era importante, porque entendíamos que esa pelota tenía un valor especial para ti. Para nosotros era solo una pelota, para ti era tu tesoro. Mamá, no es lo mismo. ¿Y por qué no? Porque ahora soy yo la que está sufriendo. Porque ahora soy yo la que perdió algo importante. Mariela chasqueó la lengua con impaciencia. Aurelia, ¿de verdad comparas un capricho de niño con un problema de adultos? Nosotros tenemos responsabilidades reales, y mis sentimientos no son reales. Tus sentimientos están anclados en el pasado, los nuestros en el futuro. La miré fijo. Esa mujer había entrado en mi familia, se había sentado en mi mesa, había recibido mi cariño durante años. Y ahora estaba ahí diciéndome que mis sentimientos no valían nada, porque estaban basados en el pasado. Mariela, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo construí mi pasado con amor y tú estás levantando tu futuro con robos. Su rostro se encendió de furia. ¿Cómo te atreves? Nosotros no somos ladrones. Ah, no. ¿Y cómo llamas a tomar algo que no era tuyo, sin permiso del dueño? Es distinto. Somos familia. Y ser familia te da derecho a robar. Julián intervino. Mamá, ya basta. Lo que está hecho ya no se puede cambiar. Tienes razón, Julián. No pueden retroceder el tiempo, pero sí pueden devolver el reloj. ¿Cómo vamos a devolverlo? Ya lo vendimos. Entonces cómprenlo de vuelta. Mariela soltó una carcajada amarga. ¿Con qué dinero? Ya sabes que estamos en crisis. Con el dinero que recibieron al venderlo. Ese dinero ya lo metimos al negocio. Ya está invertido. Pues desháganse de esa inversión. No es tan sencillo, Aurelia. Ese dinero ya está comprometido. Los miré a ambos. Realmente no alcanzaban a ver la gravedad de lo que habían hecho. En sus cabezas tenían derecho a decidir sobre mi vida, mis recuerdos y mis emociones. ¿Saben qué es lo que más me lastima de todo esto? Guardaron silencio. No es que vendieran el reloj, es que nunca se les ocurrió preguntarme. Es que decidieron por mí qué valía la pena y qué no. Mamá, si te hubiéramos preguntado, habrías dicho que no. Y eso no les dice nada. No les hace pensar que quizá no tenían derecho a tocarlo. Julián bajó la cabeza. Por primera vez desde que empezó la discusión parecía realmente arrepentido. Mamá, lo siento. De verdad lo siento, pero ya no podemos deshacer lo que hicimos. Tienes razón, Julián. Ya no pueden cambiar el pasado, pero sí pueden decidir lo que harán ahora. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que comprendan que me hirieron y que me devuelvan mi reloj. Mariela suspiró con fastidio. Aurelia, ya te dijimos que el dinero ya se usó. No podemos recuperar el reloj. Entonces busquen la manera. Y si no podemos... La miré directo a los ojos. Entonces tendrán que vivir con las consecuencias de lo que hicieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que toda acción tiene un precio, y ustedes tendrán que enfrentar el suyo. El silencio que siguió fue abrumador.
Julián y Mariela se miraron esperando que el otro hablara, pero nadie lo hizo. Finalmente, Mariela soltó una risa cínica. «Consecuencias. ¿Qué vas a hacer, Aurelia? Echarnos de tu casa, corrernos. Seamos sinceros, tú nos necesitas más de lo que nosotros a ti». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero en lugar de debilitarme me dieron una claridad que no sentía en meses. ¿Yo los necesito? ¿Para qué exactamente? Para todo, Aurelia. Para llevarte al doctor cuando te enfermes. Para ayudarte con las compras pesadas. Para cuidar de ti cuando ya no puedas hacerlo sola. Ah, ya entendí. Ustedes me cuidan a cambio de disponer de mis cosas cuando quieran. Julián intervino rápido. Mamá no es lo que Mariela quiso decir. Entonces dime qué quiso decir. Que somos familia, que debemos apoyarnos. Apoyarse mutuamente también significa robar. Mariela volvió a poner los ojos en blanco. Aurelia, puedes dejar de usar esa palabra. No robamos nada. Tomaron algo que me pertenecía y lo usaron para ustedes. Era de la familia y lo usamos en beneficio de la familia. ¿Beneficio de la familia o beneficio de ustedes dos? Es lo mismo. No, Mariela, no es lo mismo. Porque yo también soy parte de esta familia y a mí no me beneficiaron, a mí me destrozaron. Aurelia, tú ya no tienes las mismas necesidades que nosotros. Ya no tienes que pensar en el futuro. ¿Y quién dice que no? ¿Quién asegura que no tengo planes, que no tengo sueños? Mariela se rió con desprecio. ¿Sueños? ¿Qué sueños puedes tener a tu edad? La miré fija. Esta mujer realmente pensaba que después de los 70, la vida se acababa, que yo ya no era más que un estorbo esperando la muerte. ¿Sabes cuál era mi sueño, Mariela? No. Mi sueño era pasar mis últimos años en paz en la casa que construí con Ramiro, rodeada del cariño de mi familia, conservando los recuerdos que me quedaban de una vida vivida con dignidad. Y todavía puedes hacerlo. ¿Cómo si ustedes entran a mi cuarto y se llevan lo que quieren? ¿Cómo si no puedo confiar en mi propia familia? Julián dio un paso y trató de tomarme la mano. Mamá, ¿todavía puedes confiar en nosotros? Retiré mi mano de inmediato. Julián, la confianza se construye día a día, y ustedes la destruyeron en un instante. Podemos recuperarla. ¿Cómo? Dándonos otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? ¿Para qué? Para decidir otra vez qué necesito y qué no. Para volver a tomar lo que les plazca. Mariela suspiró molesta. Aurelia, estás siendo demasiado dramática. Fue solo una vez. Solo una vez, y eso lo hace menos grave. Lo hace menos definitivo. Mariela, ¿tienes alguna joya que haya sido de tu madre? Sí, sus aretes de perlas. ¿Y cómo te sentirías si yo entrara a tu cuarto, me los llevara y los vendiera para pagar mis cosas? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi madre sigue viva. Ah, entonces como Ramiro ya murió, lo que me dejó ya no vale nada. No es eso. Entonces, ¿qué es? Mariela guardó silencio. No tenía respuesta porque sabía que no había excusa. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Mariela? No es que no comprendas el valor sentimental de las cosas. Es que finjas que no lo entiendes. No finjo nada. Claro que sí. Porque eres mujer, porque eres esposa, porque un día serás viuda, y cuando eso pase, vas a sentir lo mismo que yo. Y recordarás esta conversación. Y entenderás que lo que hicieron no fue solo llevarse un reloj, fue llevarse mi dignidad. Julián se sentó en el borde de mi cama. Por primera vez en toda la charla, Julián parecía de verdad afectado. Mamá, yo no quería hacerte daño.
De verdad que no, pero me lastimaste, Julián. Lo sé y lo lamento. ¿Lo sientes porque me heriste o porque te descubrí? Guardó silencio unos segundos. Lo siento porque te herí. De veras sí. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Devuélveme mi reloj. Mamá, ya te dijimos que no podemos. No pueden o no quieren. Mariela intervino de nuevo. No podemos, Aurelia. El dinero ya está metido en el negocio. Si lo sacamos ahora, lo perdemos todo. Entonces tendrán que decidir qué les importa más, su negocio o su familia. ¿Qué es por qué tiene que ser una cosa u otra? Porque ustedes lo convirtieron en eso, el día que vendieron mi reloj sin preguntarme. Julián se levantó. Mamá, por favor, debe haber otra salida. ¿Cuál? No lo sé, pero alguna. Julián, la solución es sencilla. Devuélvanme lo que es mío. ¿Y si te compramos otro reloj, uno más moderno, más bonito? Lo miré con un dolor profundo. No entendía nada. Después de todo lo hablado, aún no comprendía que no se trataba del reloj como objeto, sino de lo que representaba. Si yo quemara todas tus fotos de la infancia, ¿te bastaría con que te regalara un álbum nuevo con fotos de otros niños? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque esas fotos tienen valor sentimental, no se reemplazan. Exacto. Y el reloj de tu papá tampoco. Mariela soltó un resoplido. Está bien, Aurelia, entendemos que el reloj tenía valor sentimental, pero ya está vendido. No podemos cambiar eso. Lo único que queda es seguir adelante. Seguir adelante como si nada hubiera pasado. Como una familia que comete errores y luego se perdona. El perdón es algo que se pide, Mariela, no. Algo que se impone. Te estamos pidiendo perdón. No me están pidiendo que me resigne, que acepte lo que hicieron y que continúe como si nada. ¿Qué más quieres que hagamos? Quiero que comprendan que hay cosas que no se pueden deshacer, que hay heridas que no se cierran con palabras, y quiero que entiendan que desde ahora todo va a ser distinto. ¿Distinto cómo? Distinto porque ya no voy a ser la vieja ingenua que podían manipular. Distinto porque ya no van a decidir por mí. Distinto porque ya no tendrán acceso libre a mi vida, a mi casa, a mis cosas. Julián se alarmó. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tendrán que volver a ganarse mi confianza, y eso no será sencillo. ¿Y cómo podemos recuperarla? Esa es una respuesta que tendrán que encontrar ustedes. Ya no voy a darles la solución. Desde ahora deberán demostrarme que merecen mi respeto. Mariela se cruzó de brazos. ¿Y mientras tanto qué? ¿Nos vas a castigar como si fuéramos niños? No los voy a castigar, Mariela. Solo voy a protegerme. ¿Protegerte de qué? De que me vuelvan a herir. El silencio se apoderó de la habitación. Los tres estábamos allí conscientes de que algo había cambiado para siempre, que nada volvería a ser igual. Porque por primera vez en meses, yo había dejado de ser la víctima, y ellos ya no tenían el control. Creo que es hora de que se vayan, dije al fin. Nos estás corriendo. Les estoy pidiendo que se vayan por hoy. Ya hablamos suficiente. Julián y Mariela caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Julián se giró. Mamá, esto no puede terminar así. Julián, esto va a terminar como ustedes decidan que termine. Y con eso, se fueron. Cerré la puerta tras ellos y me quedé sola en mi cuarto. Permanecí ahí escuchando los pasos de Julián y Mariela bajando las escaleras. Luego el portazo resonó con más fuerza de la necesaria. Después el silencio absoluto. Me senté en la cama y saqué de nuevo el reloj de Ramiro de mi bolso. Lo sostuve entre mis manos sintiendo su peso familiar. El reloj seguía marcando el tiempo con precisión
como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera pasado por las manos equivocadas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez en muchos meses, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer que había recuperado su voz, como alguien que se había atrevido a decir basta. Recordé las palabras que don Esteban me dijo en la relojería. Ramiro le había confesado que yo era la mujer más fuerte que había conocido. En ese momento, yo no me sentía fuerte. Llevaba meses sintiéndome invisible, manejable, frágil. Pero ahora comprendía lo que Ramiro había visto en mí. La fuerza no siempre se demuestra a gritos ni en peleas. A veces la fuerza consiste en saber cuándo dejar de permitir que te hieran. Tomé la pequeña llave que don Esteban me entregó, junto con la nota de Ramiro. La levanté hacia la luz que entraba por la ventana. Era diminuta, pero según lo que había escrito mi esposo, guardaba algo trascendental. Ve al Banco Central Sucursal del Centro. Pregunta por la caja de seguridad número 1247. Ramiro lo había planeado todo. Había previsto que quizá llegaría un día en el que yo tendría que valerme por mí misma. Había intuido que hasta mi propia familia podría fallarme. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El banco ya estaba cerrado. Pero no importaba. Había esperado 6 meses sin saber de la existencia de esa caja. Podía esperar una noche más. Esa noche no bajé a cenar. No tenía hambre y tampoco quería arriesgarme a cruzarme con Julián y Mariela si regresaban. Desde mi ventana los vi llegar cerca de las 8. Los escuché hablar en la sala aunque no distinguí las palabras. A las 9 oí pasos en la escalera. Alguien subía hacia mi cuarto. Eran pasos suaves. Mariela tocó con cuidado la puerta. «Aurelia, ¿puedo pasar?» «No, por favor. Necesito hablar contigo. Ya hablamos bastante por hoy. Aurelia, te lo ruego, solo 5 minutos». «No, Mariela». Escuché cómo permanecía parada frente a mi puerta durante unos minutos. Luego sus pasos se alejaron. Una hora después escuché otros pasos. Esta vez era Julián. «Mamá, soy yo. Podemos hablar mañana, Julián. Mamá, no me gusta que las cosas queden así. A mí tampoco me gustó que vendieras mi reloj, pero pasó. Mamá, no seas así. Así como... Clara firme con límites, sí, así». Guardó silencio un instante. «¿Ya no me amas?» Esa pregunta me atravesó el pecho. Julián, amarte y permitir que me lastimes son cosas diferentes. Yo no quería lastimarte, pero lo hiciste. Fue un error. No fue una decisión. Y las decisiones siempre traen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Eso lo veremos mañana. ¿Qué harás mañana? Voy a empezar a cuidar de mí misma. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a esperar que ustedes me cuiden. Voy a tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Mamá, me estás asustando. No te asusto, Julián. Te estoy advirtiendo. Después no volví a escuchar pasos. La casa quedó en silencio. Esa noche no dormí. No por miedo ni por angustia, sino por una sensación de libertad que no sentía en años, como si al fin me hubiera quitado un peso que llevaba encima sin saberlo. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé y me puse mi vestido rojo, el que Ramiro me había regalado en nuestro último aniversario. Si iba a descubrir lo que me había dejado, quería hacerlo, como la mujer que él había amado. Desayuné sola en la cocina. Julián y Mariela todavía dormían. Dejé una nota sobre la mesa. Salí a hacer unas diligencias. Aurelia. El Banco Central haría a las 9. Llegué a las 9:05. Buenos días. Vengo por una caja de seguridad número 1247.
Sin la empleada, una muchacha de cabello castaño y sonrisa amable, me pidió mi identificación y la llave. Señora Aurelia, sí, aquí aparece como única beneficiaria autorizada. Su esposo Ramiro abrió esta caja hace 2 años. Es la primera vez que vienes a acceder a ella. Sí, es la primera vez. Muy bien, acompáñeme, por favor. Me llevó a una sala privada pequeña y silenciosa. Colocó una caja metálica sobre la mesa. Tómese todo el tiempo que necesite, señora. Cuando termine, toque el timbre y volveré para asistirla. La joven salió cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé sola frente a la caja que Ramiro había preparado para mí. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había varios sobres. El primero llevaba mi nombre escrito con su letra clara y paciente. Lo abrí y comencé a leer. Mi querida Aurelia, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ocurrió y que alguien intentó quitarte lo que es tuyo. Conozco a nuestro hijo y su otro hijo. Lo amo profundamente, pero también sé de sus debilidades. Y conozco a Mariela. Sé que si algo me pasaba podrían hacerte creer que dependes de ellos. Quiero que sepas que no es así. Las lágrimas me empañaron los ojos. Ramiro me conocía mejor que yo misma. Había previsto con exactitud lo que había ocurrido. En esta caja encontrarás lo necesario para ser independiente. Aquí hay documentos de una cuenta de ahorros a tu nombre. Está también el testamento verdadero, no el que dejé con el abogado de la familia. Y hay algo más. Seguí leyendo con el corazón latiendo fuerte. Aurelia, durante todos estos años guardé dinero en secreto. No era mucho cada mes, pero lo hice sin fallar. Lo hice por tu seguridad, para que jamás dependieras de nadie, para que pudieras vivir con dignidad sin importar lo que sucediera. Busqué en la caja y encontré un sobre abultado con papeles bancarios. Lo revisé con rapidez. Ramiro había estado depositando dinero en una cuenta a mi nombre durante 15 años. La suma final me dejó sin aire. Era suficiente para vivir sin estrecheces el resto de mi vida. Era suficiente para ser libre. Era suficiente para no volver a permitir que me trataran como si fuera invisible. Había también otro sobre con una escritura. Ramiro había comprado una casita en la playa a un par de horas de la ciudad. Estaba también a mi nombre. Esta casa es para ti si algún día decides empezar de nuevo. Está totalmente pagada. Es pequeña pero acogedora. Tiene un jardín para que siembres las flores que tanto amas. Es tuya para cuando la necesites. Encontré un último sobre más pequeño. Lo abrí y dentro había una foto nuestra del día de la boda. En el reverso, Ramiro había escrito: «Para la mujer más valiente que conozco, no dejes que nadie te haga creer lo contrario». Me quedé ahí en esa pequeña sala del banco llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Gratitud hacia el hombre que me había amado tanto, que planeó mi libertad incluso después de su muerte. Ramiro sabía que podía llegar este momento. Sabía que llegaría el día en que tendría que escoger entre mi dignidad y mi familia, y me había dejado los medios para elegir mi dignidad. Guardé todos los documentos en mi bolso, toqué el timbre y la empleada regresó. «¿Todo bien, señora?» «Todo perfecto». «¿Desea mantener la caja de seguridad?» «No, ya no la necesito». Salí del banco sintiéndome distinta. No era la misma Aurelia que había entrado esa mañana. Era una mujer con opciones, con poder, con la capacidad de decidir por sí misma. Caminé por las calles del centro, mientras pensaba en todo lo que había descubierto. Ramiro no solo me había dejado dinero, me había dejado libertad. Me había regalado la posibilidad de vivir sin miedo, sin manipulación, sin soportar humillaciones.
pero también me había dejado una elección que hacer. ¿Qué haría con esa nueva realidad? Al llegar a casa, Julián y Mariela estaban en la sala esperándome. Tenían caras tensas, como si hubieran discutido desde temprano. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Nos tenías preocupados», dijo Julián levantándose. «Salí a hacer unas diligencias, como puse en la nota». «¿Qué clase de diligencias?», preguntó Mariela con desconfianza. «Asuntos personales». Me dirigí hacia la escalera, pero Julián me cortó el paso. «Mamá, tenemos que hablar. Mariela y yo estuvimos pensando toda la noche en lo de ayer». «¿Ah, sí?» Llegamos a la conclusión de que necesitamos una solución que funcione para todos. ¿Para todos o para ustedes? Mariela se acercó. «Aurelia, queremos compensarte por el reloj. Encontramos una manera de devolverte el dinero». «¿Cómo podemos pedirle prestado a mis padres?», dijo Julián. «Con eso te compramos otro reloj igual al que vendimos». Los miré a los dos. Todavía no lo entendían. Después de todo lo ocurrido, seguían creyendo que era cuestión de dinero. «Julián, Mariela, siéntense, por favor». Obedecieron sentándose en el sofá expectantes. Yo permanecí de pie. ¿De veras piensan que esto se trata de dinero? «No se trata del dinero», preguntó Mariela. «No, Mariela, no es dinero. Es respeto. Respeto o confianza. Se trata de que me trataron como si fuera invisible en mi propia casa». Julián frunció el ceño. «Mamá, nosotros sí te respetamos». «¿Me respetan? Entrar a mi cuarto sin permiso es respetarme. Tomar mis cosas sin preguntar es respetarme. Decidir por mí lo que necesito es respetarme. Mamá, fue un error de juicio. Ya lo aceptamos». «Un error de juicio, Julián. Ustedes lo planearon. Los escuché en la cocina hace un mes. Escuché cuando Mariela te dijo que podían inventar que habían llevado el reloj a reparar». Mariela se quedó helada. «¿Nos escuchaste?» «Sí. Y supe en ese momento que mi propia familia planeaba robarme. ¿No saben lo que se siente? Aurelia, nosotros no...» «Mariela, ya no me mientas ni finjas. Sé lo que pensaron de mí. Sé cómo me ven. Cómo te vemos. Como un estorbo, como una vieja que ya no sirve como alguien, cuyas opiniones no valen, como alguien fácil de manipular». Julián se levantó. «Mamá, eso no es cierto». «No, entonces explícame por qué nunca me preguntaron si podían vender el reloj». «Porque sabíamos que ibas a decir que no». «Exacto. Sabían que iba a negarme y aún así lo hicieron. ¿Eso no les dice nada sobre lo que realmente piensan de mi opinión?» Mariela soltó un suspiro. «Aurelia, a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles». «Adultos. ¿Y yo qué soy? Tú ya no tienes las mismas responsabilidades». «Ah, entonces como ya no tengo esas responsabilidades, tampoco tengo derechos». «No es eso». «Entonces, ¿qué es Mariela? Explícame por qué pensaron que podían decidir sobre lo mío». Ella guardó silencio. No había explicación posible. ¿Saben qué es lo que más me duele? No que vendieran el reloj, sino que creyeran que yo era débil, inútil dependiente. «Mamá, nunca pensamos eso», murmuró Julián. «Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no me consultaron?» «Porque pensamos que te ibas a preocupar innecesariamente. Preocuparme por mi propia herencia. El negocio estaba en crisis. Urgía el dinero. ¿Cuánto tardabas en decirme? Mamá, el negocio está mal, ayúdanos vendiendo el reloj? Habrías dicho que no. Tal vez. O tal vez sí. Pero nunca lo sabremos porque no me dieron la opción». Mariela se levantó. «Está bien, Aurelia, entendemos que te molestaste. Fue un error.
¿Quieren arreglarlo de verdad o solo quieren que me calle y vuelva a ser la sumisa de antes? Queremos que todo vuelva a la normalidad. La normalidad era que ustedes me faltaran al respeto y yo lo permitiera. Eso terminó. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó Julián. «Que las cosas van a cambiar. Para empezar, ya no tendrán acceso libre a esta casa. Si quieren venir, deberán llamar primero». «¿Nos estás prohibiendo entrar?». «Les pido respeto. Esta es mi casa. Ser bienvenidos fue un privilegio, no un derecho». «¿Y si no aceptamos esas reglas?», replicó Mariela. «Entonces decidan que vale más su orgullo o su relación conmigo. Estás siendo extrema». Extremo fue entrar a mi cuarto y robarme. Julián se sentó agotado. «Mamá, esto se está saliendo de control». «No, hijo, por primera vez está bajo control. El mío». «¿Qué más va a cambiar? Que ya no tomarán decisiones por mí. Que no me tratarán como si fuera una carga. Nunca te vimos así. Entonces, ¿por qué cada visita terminaba con que debía vender la casa y mudarme con ustedes? No era preocupación, era control». Mariela se cruzó de brazos. «Necesitas tiempo para calmarte. Cuando seas razonable hablamos. Ser razonable no es aceptar abusos. Es defender mis derechos. Defenderlos está bien, pero castigarnos no. No los castigo, los educo. Les enseño que sus actos tienen consecuencias. ¿Y cuánto durará esa educación? Hasta que aprendan la lección que merezco respeto, que mi opinión cuenta, que no soy su propiedad». Mariela tomó su bolso. «Vámonos, Julián. Tu madre no está en condiciones de hablar como adulta». Me reí. Una conversación adulta incluye reconocer errores y pedir perdón sincero. Incluye cambiar de verdad. «Ya te pedimos perdón». «No me pidieron que yo los perdonara. Eso no es lo mismo». Julián se levantó. «Mamá, esto no puede seguir así. Somos familia, Julián. Y ser familia no significa abusar, significa respeto». Lo miré fijo. «Si no podemos respetarnos, cada quien seguirá su camino. ¿Estás dispuesta a perder a tu familia por un reloj? No, ustedes fueron los que arriesgaron mi confianza por un reloj. Yo defiendo mi dignidad». Se marcharon en silencio. Antes de salir, Julián se volteó. «Mamá, espero que reconsideres. Espero que los que reconsideren sean ustedes». Cerraron la puerta. Me quedé sola en mi sala, pero por primera vez en meses. No me sentí abandonada. Me sentí libre. Los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño, pero liberador. Julián y Mariela no llamaron ni aparecieron. Era como si hubieran decidido aplicarme la ley del hielo esperando que yo cediera primero. Pero esta vez, el silencio no me incomodaba. Al contrario, me daba espacio para pensar, para planear, para imaginar el rumbo de mi vida. Saqué los documentos que Ramiro me había dejado y los revisé con calma. La casita de la playa era modesta, pero preciosa. En las fotos de la escritura se veía pintoresca con un jardín abierto hacia el mar. Ramiro había elegido bien. La cuenta bancaria tenía suficiente para vivir con tranquilidad sin depender de nadie. Podía quedarme en mi casa, mudarme al mar, viajar, o simplemente decidir yo misma. Por primera vez en décadas, tenía opciones reales. El miércoles por la tarde pedí un taxi para conocer la propiedad. Necesitaba verla con mis propios ojos. El trayecto tomó poco más de 2 horas. El chofer, un hombre mayor llamado Luis, era platicador. «Vacaciones, señora, algo así». «Qué bueno. A nuestra edad hay que disfrutar la vida». «Tiene razón, Luis. Cuando llegamos quedé sin aliento. La casa era perfecta, pequeña, pero ideal para una persona. Tenía 2 cuartos, una sala abierta al jardín
y una cocina con vista al mar. «Es hermosa», le dije. «Es suya. Sí, es mía. Qué suerte vivir aquí, es como estar de vacaciones eternas». Asentí. Caminando por el jardín con el sonido de las olas me sentí más en paz que en muchos años. Ramiro había pensado en todo un lugar donde pudiera ser feliz, donde empezar de nuevo si lo necesitaba. Y tal vez lo necesitaba. De regreso, Luis me contó de su familia. Tengo 3 hijos. 2 me visitan seguido, pero el del medio se alejó al casarse. Su esposa no nos quiere cerca. ¿Y cómo lidia con eso? Al principio dolía, pero entendí que el amor no se exige ni siquiera de los hijos. Tiene que ser libre. Sus palabras me acompañaron hasta volver. Al llegar vi una camioneta desconocida afuera. En la sala estaba Julián con un hombre que no conocía. «Mamá, él es el licenciado Martínez, nuestro abogado. Necesitamos hablar contigo». Sentí el corazón acelerarse, pero me mantuve serena. «¿Sobre qué?» El licenciado se levantó. Era joven, traje caro y sonrisa fría. «Señora Aurelia, su hijo está preocupado por su bienestar. Me comentó que ha estado confundida con decisiones poco racionales, episodios de paranoia». Lo miré incrédula. «¿Le dijiste eso?» Julián evitó mi mirada. «Mamá, el otro día dijiste cosas sin sentido. Acusaste a tu propia familia de robarte». «Porque me robaron». El abogado intervino. «Según me explica su hijo, usted cree que vendieron sus pertenencias, pero ellos son una familia unida que decide en conjunto para el bien común. Decisiones en conjunto». ¿Cuándo me consultaron antes de vender el reloj? A veces las personas mayores malinterpretan situaciones normales. «Licenciado, ¿cuántos años tiene?» 32. 32. Y se atreve a decirle a una mujer de 74 que malinterpreta situaciones normales. No es por la edad, es por mi supuesta confusión, mi paranoia. Julián habló al fin. «Mamá, solo queremos ayudarte. Ayudarme trayendo un abogado para declararme incapaz». Nadie habló de eso. Entonces, ¿para qué está aquí? El licenciado carraspeó. Su hijo considera solicitar una evaluación psiquiátrica para garantizar su bienestar. ¿Para mi bienestar o para asegurar el suyo? Mamá, por favor. Julián, ¿realmente crees que estoy loca? No creo que estás confundida. ¿Confundida de qué? De lo del reloj, de nuestra conversación, de todo. Me senté en mi sillón favorito donde Ramiro y yo tantas veces habíamos planeado el futuro, donde vi crecer a Julián. «Licenciado Martínez, ¿puedo hacerle unas preguntas?» «Por supuesto, señora». ¿Usted cree que una persona de 74 años tiene derecho a decidir sobre sus propias pertenencias? Bueno, sí, siempre y cuando esté en plenas facultades mentales. ¿Y usted cree que defender mis derechos significa que no estoy en plenas facultades mentales? No necesariamente, pero licenciado, mi hijo. Le dijo que me robaron un reloj. ¿Eso es verdad o mentira? David se puso tenso. Mamá. David, deja que el licenciado responda. Licenciado, mi hijo le dijo que él y su esposa vendieron mi reloj sin mi permiso. El abogado miró a David nerviosamente. Bueno, él me explicó que tomaron una decisión familiar. Una decisión familiar sin incluir a la dueña del objeto. Eso le parece normal. Señora, según entiendo, ustedes viven juntos y no, licenciado, ellos no viven conmigo. Ellos vienen a visitarme. Esta es mi casa. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Complicar las cosas, David. Llamarle a las cosas por su nombre es complicar. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Saqué los documentos que Francisco me había dejado. Licenciado Martínez.
Usted podría decirme si estos documentos están en orden. Le entregué los papeles de la cuenta bancaria y la escritura de la casa en la playa. El abogado los revisó cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente de condescendiente a sorprendida. Señora, estos documentos están perfectamente en orden. Son muy sustanciales. ¿Qué quiere decir con sustanciales? Quiero decir que usted es una mujer de recursos considerables, independiente financieramente. David se acercó. ¿Qué documentos son esos, mamá? Son los documentos que tu padre me dejó. Los documentos que encontré gracias a que vendieron mi reloj. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu padre sabía que esto podía pasar, que sabía que podrían tratar de manipularme, y me dejó los medios para ser independiente. Le conté brevemente sobre el reloj, la relojería, la caja de seguridad. David se puso más pálido con cada palabra. El licenciado Martínez guardó los documentos y me los devolvió. Señora Berenice, está claro que usted está en perfectas condiciones mentales y está claro que tiene los recursos para vivir, independientemente. Gracias, licenciado David. Creo que hubo un malentendido. Su madre no necesita ningún tipo de evaluación. David se quedó callado. Su plan había fracasado completamente. Licenciado. ¿Cuánto le debo por la consulta? No se preocupe, señora, no hay ningún cargo. Insisto, realmente no hubo ningún servicio prestado. Se fue dejándonos solos a David y a mí. Mamá, yo no sabía sobre esos documentos. No sabías porque asumiste que yo era una vieja pobre y dependiente, que podía ser manipulada fácilmente. No era eso, no. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué trajiste a un abogado para declararme incompetente? Porque pensé que estabas actuando raro. Raro. Defenderme es actuar raro. Es que nunca había sido así de firme. Y eso te asustó. Sí, David. ¿Sabes por qué nunca había sido así de firme? ¿Por qué? Porque nunca había tenido que serlo. Porque tu padre me protegía. Porque tu padre me respetaba. Porque contigo y conmigo tu padre nunca tuvo que elegir entre su dignidad y su familia. David bajó la cabeza. Mamá, lo siento. ¿Lo sientes porque me lastimaste o lo sientes porque tu plan no funcionó? Lo siento porque te lastime. ¿De verdad? Sí. Entonces demuéstralo. David se quedó parado en el centro de la sala como si no supiera qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su vergüenza. ¿Cómo puedo demostrártelo, mamá? Esa es una pregunta que tienes que responder tú, David. Yo ya no voy a decirte qué hacer, pero dame una pista. Dime por dónde empezar. Lo miré por un largo momento. Este hombre de 42 años que estaba frente a mí había sido mi bebé. El niño que cargué en brazos durante enteras cuando tenía fiebre, el adolescente, al que ayudé con sus tareas, el joven al que aconsejé cuando se enamoró de Valeria. ¿En qué momento se había convertido en este extraño que creía que tenía derecho a disponer de mi vida? David, siéntate. Se sentó en el sofá como un niño esperando una regañada. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y se te perdió la bicicleta? Sí. ¿Te acuerdas qué pasó? Un niño mayor me la quitó en el parque. ¿Y qué hiciste? Llegué a casa llorando. ¿Y qué hice yo? Saliste conmigo a buscar al niño. Lo encontramos y le dijiste que me devolviera la bicicleta. ¿Y qué más hice? David pensó por un momento. Me dijiste que aprendiera a defenderme solo, que nadie tenía derecho a quitarme lo que era mío. Exacto. Te enseñé que defender lo que es tuyo no es ser malo, es ser valiente. No, sí, David. ¿Por qué crees que está mal que yo defienda lo que es mío? No está mal, mamá.
Es que no pensé que te fueras a dar cuenta. No pensaste que me iba a dar cuenta o esperabas que no me diera cuenta. Esperaba que no te dieras cuenta. ¿Por qué? Porque sabía que te ibas a molestar. Y eso no te dijo algo. El hecho de que sabías que me iba a molestar no te hizo pensar que tal vez no debías hacerlo. Julián se pasó las manos por el cabello. Sí debí haberte dicho algo, pero lo hiciste igual. Sí. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. El negocio iba mal, teníamos deudas y pensé que no ibas a entender. No iba a entender que necesitaban dinero. Pensé que no ibas a entender que era una emergencia. Julián, ¿alguna vez te negué ayuda cuando de verdad la necesitaste? Se quedó callado. Cuando te casaste y necesitaban para el enganche, ¿qué hice? Me diste el dinero. Sin preguntas. Cuando Mariela perdió al bebé y ocuparon para los gastos médicos, ¿qué hice? Nos diste dinero. Sin preguntas. Entonces, ¿por qué esta vez no pediste ayuda? Julián suspiró hondo. Porque no era poco, era mucho. Y sabíamos que ibas a pedir explicaciones. Y eso era malo. No, pero nos daba vergüenza. Vergüenza de que el negocio estuviera tan mal, de nuestras malas decisiones, de pedirte otra vez. ¿Entonces prefirieron robarme a tener vergüenza? No era robar, mamá. ¿Cómo llamas a tomar algo sin permiso del dueño? Fue una decisión desesperada. Una decisión desesperada habría sido venir conmigo y contarme. Lo suyo fue egoísmo. Tienes razón. ¿Lo dices de verdad o solo lo que quieres que escuche? Lo digo en serio. Entonces, ¿qué harás al respecto? Julián pensó largo rato. No sé, mamá. No sé cómo repararlo. ¿Quieres repararlo de verdad o solo sentirte cómodo otra vez? De verdad. Bien. Empecemos por el principio. ¿Cuál es? Reconocer lo que hicieron sin excusas. Julián respiró hondo. Está bien. Mariela y yo entramos sin permiso, tomamos tu reloj, lo vendimos y te mentimos. Luego intentamos justificarlo en vez de asumirlo. ¿Y cómo te hace sentir? Horrible. Como alguien que no me gusta. ¿Por qué? Porque dañé a la persona que más me amó. Porque traicioné tu confianza. Porque me comporté como un ladrón. Vi lágrimas en sus ojos, las primeras sinceras en todo este proceso. ¿Entiendes por qué no puedo simplemente perdonar y olvidar? Sí. ¿Entiendes por qué necesito cambios? Sí. Y que ya no confío igual en ustedes. También lo entiendo. Ese es el primer paso. Y el segundo, hablar con Mariela, explicarle lo que entendiste y decidir si harán cambios reales. No promesas vacías. Julián se levantó. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que todo vuelva a ser como antes? No, Julián. Nunca será igual. Su rostro se descompuso. Entonces ya perdí a mi mamá. No perdiste a tu madre, pero sí a la que dejaba que la irrespetaran. A la que cedía siempre. Esa mamá ya no existe. ¿Y cuál me queda? Una madre que te ama pero que también se ama a sí misma. Que te apoyará si lo necesitas pero no permitirá abusos. Que te respetará si tú la respetas. Esa mamá me perdona. Esa ya te perdonó, Julián. Pero no va a olvidar ni a permitir que se repita. Julián me abrazó. No era el abrazo confiado de antes, sino el de un hombre que entendía que casi pierde lo más valioso. Te amo, mamá. Yo también te amo. Pero amar no significa dejar que me hieran. Lo entiendo. De verdad. Esa tarde se fue con un gesto que no le veía en años, humildad y determinación, como si al fin entendiera que ser adulto
Es cargar con las consecuencias. Esa noche me senté en la cama con el reloj de Ramiro en las manos. Lo observé andar, escuché su tic-tac constante. Ese pequeño objeto había provocado una revolución en mi vida, una revolución que Ramiro había previsto desde el inicio. «Gracias, mi amor», susurré al reloj. «Gracias por recordarme que sigo siendo fuerte». 3 días después, Julián regresó. Underscore, 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 underscore. Esta vez vino solo. Mamá, hablé con Mariela. Al inicio no aceptaba que tuvieras razón, pero después de mucho insistir, creo que empezó a comprender. Aunque aún se resiste, dice que eres muy dramática, que exageras. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que si estuviera en tu lugar reaccionaría igual o peor. ¿Y qué contestó? Se enojó. Dijo que nunca se dejaría tratar así. Interesante. Porque al decir eso, admite que me trataron mal, solo que ella no lo habría permitido. Julián se quedó pensativo. Tienes razón, no había visto esa contradicción. Julián, ¿y crees que Mariela quiera cambiar? No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. ¿Y tú qué harás si ella no cambia? Tampoco lo sé. Bueno, al menos eres sincero. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué harás ahora con tu vida? Sonreí. Voy a vivirla, Julián. A mi manera. 2 semanas después tomé una decisión definitiva, me mudé a la casa de la playa. No fue impulso, fue calma y certeza. La casa donde viví 40 años con Ramiro estaba llena de recuerdos hermosos, pero también de la traición de mi propia sangre. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar donde pudiera ser la mujer que Ramiro siempre vio en mí. Mudarse resultó liberador. Llevé lo esencial: ropa, unas fotos, los libros de Ramiro y, por supuesto, su reloj. Lo demás lo dejé atrás. Julián podía vender la casa si quería, ya no me importaba. El primer amanecer allí me recibió con el rumor de las olas. Abrí las cortinas y vi el mar desplegado hasta el horizonte. Era como despertar en un sueño. Desayuné en el jardín con el reloj en la muñeca. «Mira dónde terminamos, amor», le dije al viento. «Justo donde planeaste». Al tercer día, Julián apareció nervioso en su coche. «Mamá, ¿de verdad te vas a quedar aquí?» «Sí, Julián. Esta es mi casa ahora. Pero está lejos de todo. ¿Y si necesitas algo? Aprenderé a cuidarme sola como debí hacerlo hace mucho». Se sentó en la terraza frente al mar. «Se ve pacífico». «Lo es. Aquí no hay drama, ni manipulación, ni gente tomando mis cosas sin permiso». «Mamá, sigues enojada». «No, ya no. Estoy en paz. En paz con priorizar mi bienestar, con no tolerar faltas de respeto, con vivir sola si es necesario, pero con dignidad». Julián miró el mar. «Mariela y yo podemos visitarte. Ya entiende mejor por qué te mudaste. Empieza a reconocerlo». «Empieza, dices». Tal vez, Julián. Ella ya es orgullosa, le cuesta aceptar errores. Y tú también eres orgullosa. Sí, pero aprendí que el orgullo nunca vale más que la dignidad. ¿Qué debe hacer Mariela para que la perdones? No necesita mi perdón. Debe perdonarse a sí misma, asumir lo que hizo y decidir qué persona quiere ser. Mientras tanto, yo seré feliz aquí, con o sin ustedes. Esa tarde caminé por la playa tranquila frecuentada por pescadores y familias locales. Una vecina mayor se me acercó. «Usted debe ser la nueva». «Soy Marta». «Mucho gusto, Marta. Soy Aurelia. Vino de vacaciones. No me mudé aquí para siempre». «Qué bien, esa casa necesitaba vida». Su esposo a veces venía, pero siempre la veía vacía,
y se le notaba la tristeza. ¿Conoció a mi esposo? Claro, Ramiro era muy amable. Siempre preguntaba por el jardín y decía que algún día su esposa viviría aquí. Decía que usted era una mujer muy fuerte, pero que la vida no siempre le dejaba demostrarlo, y que esta casa era para cuando estuviera lista para ser libre. Me quedé sin palabras. Ramiro había entendido mi destino mejor que yo. «¿Le gustaría un café mañana?», me ofreció Marta. «Puedo contarle más sobre Ramiro y el vecindario». «Me encantaría». Esa noche me senté en la terraza bajo las estrellas sintiéndome en control absoluto de mi vida. No esperaba a nadie, no temía que entraran a mi cuarto, no caminaba en puntas de pie. Simplemente era yo. Al día siguiente, Marta vino a tomar café. Me contó que Ramiro visitaba cada par de meses. Siempre hablaba de mí con amor. Decía que había sacrificado tanto por la familia que a veces olvidaba ser simplemente Aurelia. Y que esta casa era para cuando recordara quién era antes de ser solo madre y esposa. Sus palabras me atravesaron el alma. Había recuperado partes de mí misma que pensé perdidas. Una semana después, Julián regresó esta vez con Mariela. Se notaban incómodos, pero vinieron. «Aurelia», dijo Mariela con un tono que jamás le había escuchado sin arrogancia. «Vine a disculparme». «¿A disculparte por qué exactamente?» «Por tomar tu reloj sin permiso, por venderlo sin consultarte, por tratarte como si tus sentimientos no valieran». «¿Y por qué ahora...?» Porque Julián me hizo una pregunta: ¿cómo me sentiría si mi suegra entrara a mi casa y vendiera los aretes de mi madre para pagar sus deudas? «¿Y cómo te sentirías?» «Furiosa, traicionada, irrespetada. Y entendí que eso fue lo que te hicimos». Por primera vez Mariela sonaba sincera. «¿Comprendes por qué me mudé aquí? Entiendo que necesitabas espacio, que no podías seguir donde te habíamos faltado al respeto. Y entiendes que no fue solo un reloj. Sí, fue tratarte como invisible, decidir por ti, no valorar lo que sentías». La observé en silencio. Su arrepentimiento parecía real. «¿Qué harán diferente ahora?», Julián habló. «Respetarte, consultarte antes de cualquier decisión, tratarte como la mujer independiente que eres». «¿Y tú, Mariela?» «Reconocer que no entendía lo que significa envejecer con dignidad. Dejar de asumir lo que necesitas. Valorar tu experiencia en vez de minimizarla. Esto significa que puedo volver a visitarlos». «Por supuesto, mamá, si tú quieres. Y también ustedes pueden visitarme aquí». «¿De verdad?», preguntó Mariela con ilusión. «Sí, pero con nuevas reglas». «¿Cuáles?». «Que me traten como a una adulta independiente. Que no den por hecho lo que quiero. Que pregunten antes de opinar sobre mi vida». «Nos parece justo», dijo Julián. «A mí también», añadió Mariela. Esa tarde, tras irse, me senté en la terraza con un té. El sol caía sobre el mar pintando el cielo. Saqué el reloj de Ramiro y lo sostuve en mis manos. «Lo logramos, amor. Llegué a donde planeaste». El tic-tac seguía marcando, pero ahora cada segundo era mío. Ya no era la viuda vulnerable esperando migajas de atención. Era Aurelia, una mujer de 74 años que había descubierto que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Que la soledad elegida vale más que la compañía irrespetuosa. Que la verdadera fuerza está en los límites y en las decisiones firmes. Meses después, Julián y Mariela venían seguido pero con respeto. Traían comida, compartíamos almuerzos. Me contaban de su vida sin imponer nada. La relación cambió para siempre. Ya no era una madre débil frente a hijos controladores, sino adultos que se respetaban. Y eso comprendí al fin. Era lo que Ramiro siempre quiso para mí,
la libertad de ser valorada, la libertad de ser respetada, la libertad de ser yo misma. El reloj siguió marcando cada instante de esta nueva vida, una vida mía en cada sentido.